Estamos para charlar sobre esto con el doctor Eduardo Freiler, ex juez federal. Está bien dicho, ¿no? Ex juez federal. Sí. Pero le preguntaba a Darío, ¿es ex juez federal de Cámara? Tengo que decirlo de esa manera. En el Poder Judicial hay términos que desconozco. Gracias, No, por favor, gracias doctor, a por haber ustedes. venido. ¿Usted fue destituido por este Consejo de la Magistratura que ahora la Corte dice que era un caos institucional? Así es. En el año 2017. ¿Por qué motivo? Los motivos que emanaban era mal desempeño, pero en realidad estaban basados en un supuesto enriquecimiento ilícito. Estaban haciendo como una suerte de doble juzgamiento, porque ya había sido juzgado yo en sede penal, había sido sobreseído, en realidad 2 veces. Pero el Consejo continuó con esa frase mal desempeño que puede abarcar distintas cosas. En diciembre entrevisté a Alberto Lugones, forma parte del Consejo de la Magistratura, de hecho fue el presidente hasta ahora, que asumió Rosati, y me dijo en una entrevista en ON, y por eso lo repito, que a él le ofrecieron el oro y el moro para que vote su destitución. Desde el macrismo, me ofrecieron todo, me dijo, yo no lo acepté. Sí, hay diferentes voces que indican, yo no puedo dar nombres y demás porque no tengo las pruebas, pero sí hay diferentes voces que han ofrecido dineros y cargos incluso a consejeros para que voten mi destitución. ¿Y por qué cree que pasaba eso? Bueno, yo creo que es evidente que no quería ese gobierno que yo estuviera ocupando ese lugar en la Cámara Federal, ¿no? Un lugar en donde, una vez que yo fui corrido, fueron puestos otros 2 jueces a dedos, sin haber dado el concurso para ocupar ese lugar, y son los que todavía en el día de hoy siguen estando. Bruglia y Bertuzzi. Así es. ¿Y cuál fue el rol de la Corte Suprema en ese momento? El presidente era Ricardo Lorenzetti, ¿no? Sí, en aquel momento la ley establecía cómo está estableciendo ahora la media sanción que tiene en el Senado, la ley con media sanción, que podían ser consejeros los no abogados. Por lo cual, si de seguir prosperando esta ley, yo también supongo que la Corte puede llegar a declararla inconstitucional nuevamente. Este proyecto de ley, perdón. Entonces, con el Colegio de Abogados, que hablaba recién el doctor Villarroel, se hace un pedido en la justicia para que sea removido un consejero que no tenía ese cargo, era un senador por San Juan. Y bueno, la justicia dijo que no, que era inconstitucional que un no abogado estuviera representando en el Consejo de la Magistratura al bloque, en ese caso el bloque justicialista. Entonces el bloque justicialista nombra otro senador con el título de abogado para reemplazarlo y pide formalmente lugar, hora, día y turno para poder jurar ante la Corte para ocupar el lugar de consejero. Sí. Y el doctor Lorenzetti, como presidente, le dice que vaya un 17 de agosto del 2017 a las 9 de la mañana para proceder a tomar el juramento. El senador Páez se presentó a esa hora, que era de quien se trataba, se presenta a esa hora acompañado de otra senadora, otros funcionarios, y recién a la 1:30 de la tarde el doctor Lorenzetti, el presidente, le toma el juramento. Quiero preguntar algo, en ese momento, en paralelo, a se votaba su destitución. Exactamente. Digamos que medio que secuestró, entre comillas lo pongo esto, a un consejero para que no vote. Así es, bueno, yo creo realmente que lo ha retenido de una forma antojadiza, de una forma bastante irregular, y a un senador de la Nación para que no ocupe la banca, y de esa manera entonces quienes eran el oficialismo en ese momento lograron el número necesario para poder proceder a mi destitución. ¿Darío? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo se sale de esto? Porque, a ver, indigna, quienes somos abogados no entendemos lo que está pasando, y uno ve que la Corte quiere jugar a la política en vez de aplicar la ley y ser independiente del poder político, porque con ese tema no vamos a salir nunca, porque la oposición política obviamente está de acuerdo con lo que está haciendo la Corte. Está complicada la cosa. Sí, creo que está muy complicada, y por eso recién hacía referencia a cuál sería el futuro de ese proyecto de ley si llega a ser sancionado, y no es del agrado de los señores cortesanos. Entonces es muy probable que, como lo han hecho ahora, que también declaren su nulidad o su inconstitucionalidad. Claro. Cuando ayer la vicepresidenta mencionó el término casta relacionado al Poder Judicial, algo que los libertarios no hacen, lo asocian solamente a la política, no lo asocian al poder económico, no lo asocian al Poder Judicial. ¿Lo cree correcto?
Sí, sí, creo que sí. Tradicionalmente se hablaba de la familia judicial, sí, ¿no es cierto? Es una, quizás con el devenir de la democracia y la instauración de concursos para ocupar diferentes lugares en el Poder Judicial, eso se ha perdido un poco, esos nombramientos por apellidos. Pero lo cierto es que hay grupos, como se están viendo, muy férreamente defendidos por la Corte. Yo creo que esto es ya conocido por todos. Jueces que van a jugar al tenis o al fútbol supuestamente con algún presidente, que van a la Casa Rosada o que van a la Quinta Presidencial. Esto realmente habla de un contubernio entre aquel gobierno y muchos de los jueces que siguen estando, que siguen formando parte del Poder Judicial. A la ex procuradora Alejandra Gil Carbó se la persiguió, le amenazaron con detener, meter en prisión a sus dos hijas. ¿A usted lo persiguieron también? Bueno, yo creo que mi destitución fue producto de una persecución política, dentro de lo que se puede llamar una guerra judicial. Necesariamente tuvo muchos actores, pero uno de los más importantes creo que fue la gran corporación mediática. Los medios de comunicación. Los medios fundamentales, ¿no? Los medios principales de comunicación. La Nación y Clarín. Nación y Clarín fundamentalmente, sí. A través, bueno, también Radio Mitre, a través de determinados periodistas y demás que han hecho durante 3 años una persecución que fue implacable, porque, bueno, lograron su cometido. ¿Le pidieron perdón a alguien? Porque usted no cometió ningún delito ni ningún mal desempeño. Le tenemos que pedir perdón en nombre de la sociedad argentina. Pidió perdón un día en cámaras y ante Luli Trujillo fue su hermano, quien no tenía nada que no tengo nada que perdonarle. En Sobredosis de TV. Así es. En Sobredosis de TV. Sí. Pau. Sí, doctor, a ver, para que podamos comprender el nivel de avasallamiento, ¿no?, que implica esta resolución de la Corte del día de hoy, los caminos que hasta ahora había abiertos, tanto la cautelar del juez de Paraná como la vía parlamentaria, ¿está todo obturado? ¿No se sale de esta resolución de la Corte ahora? Yo creo que no. Creo que la única salida es una salida política, que no sé cuál es, pero creo que sí que la clase política está tomando esto con mucho cuidado, está tratando de cumplir con las medidas que tan irregularmente ha pedido la Corte para tratar de que esto no siga, o este saguizado no se siga agrandando. Y que sí, creo, al contrario de lo que dice la resolución de hoy, que leí el doctor Villarroel, creo que fue esta misma Corte la que ha producido este estado de tanta falta de respeto a las institucionalidades, que yo creo, desde el primer momento que leí el fallo de la Corte, creo que no hay otra palabra de decirlo que es un golpe institucional, como ahora lo está diciendo el ministro de Justicia. O sea que este Consejo puede perdurar hasta que haya un cambio de signo político, por ejemplo. Sí, incluso al día de hoy es un consejo bastante irregular, porque hay algunas personas nombradas, representantes de diferentes estamentos, pero no así lo de la clase política. Entonces hoy tienen una forma bastante irregular, que está muy lejos del equilibrio de poderes mal entendido por la Corte. Doctor, Rodríguez Simón, alias Pepín, fue el que armó el decreto para que lleguen, en su momento, Carlos Rosenkrantz, hombre de Clarín, vinculado a Clarín, y Horacio Rosati, que venía de la política, pero también tenía alguna cuestión privada de ejercicio de la profesión. Digo, hoy Rodríguez Simón Pepín está prófugo, mañana se cumplen 500 días. Qué imagen, ¿no?, para la Argentina, que ese decreto pedido por Macri lo haya hecho Rodríguez Simón, un prófugo, y hoy alguien toma el control de la Corte habiendo sido parte de ese decreto y no habiendo dicho, no, así no. Yo soy un hombre democrático, soy un abogado, no voy a aceptar este cargo. Entrar a la Corte por decreto es inconstitucional. Y hoy el presidente y el vicepresidente de la Corte han aceptado entrar por decreto a un estamento que son quienes tienen que decir qué es constitucional y qué no. Y ellos entraron de una manera inconstitucional. Luego fue saneado eso por el Senado, claro, pero habían aceptado entrar de una manera inconstitucional a la Corte Suprema. Y hoy esos son quienes están diciendo que es constitucional y que no en nuestro país. Creo que casi ningún integrante del Poder Judicial puede decir no es necesaria una reforma. Después vemos cuál, ¿no? Cada uno seguramente tendrá su idea. ¿Es posible? Yo diría no necesaria. ¿Es posible una reforma judicial en la Argentina? Bueno, yo he escuchado a muchos de los políticos que dicen que por qué enviar una ley al Congreso que tendría pocas posibilidades de prosperar, un proyecto de ley, perdón, al Congreso que tendría pocas
posibilidad de prosperar porque los números no le darían. Lo mismo que eventualmente yo creo que sería imperioso enviar también un proyecto de ley para realizar un juicio político a esta constitución de la Corte. Pero la posibilidad va a estar dada por la política, por los números de la política, por la conciencia de oficialismo y oposición acerca de esta necesidad. Y eso ya escapa a mi conocimiento. Sí, claro. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias a ustedes, muy muy amable. amable, gracias. En instantes, nada.